¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a una sesión más del Consejo Editorial de Eje Central. Esta mesa de análisis con nuestros periodistas top, los que toman las decisiones de la línea editorial que este medio de comunicación les presenta tanto en impreso como en digital y en redes sociales. Y hemos hecho un esfuerzo por debatir en esta mesa, junto con mis amigas y amigos periodistas, los temas que están presentes en la agenda mediática de esta semana. Vamos a platicar primero de la reforma que llevó a cabo la presidenta, una reforma constitucional más, otra a la multireformada constitución de nuestro país. Y como dice ella, sobre la prohibición al nepotismo y a la reelección en México, esa última palabra que tiene una connotación tan fuerte, con tanta historia en nuestro país. Y quiero dar la bienvenida y darle primero la palabra a las damas. Julieta, por favor. Qué gusto, Rodrigo, qué gusto a todos. Pues sí, efectivamente estamos viendo otra realidad, ya se esperaba. Estamos hablando de una reforma constitucional de altos vuelos, pero que se va hasta 2030. Las reglas del juego están muy puestas, no habrá reelección, no habrá esta jerarquía, un poco el linaje político que se ha dado y que hemos visto en distintos momentos y en distintas entidades de la República y en distintos puestos, por supuesto, administrativos. Pero la pregunta aquí es, ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿Se perfila una reforma electoral? Sí, esto es un segmento. Pero hay un trasfondo, Rodrigo. Estamos hablando de, no solamente la estructura en el sistema, en la política de nuestro país, sino también la cara que se le va a dar al elector para el próximo 2027 primero, 2030. Y me parece, esta es mi opinión, todavía no se logra lo que han pretendido, que es de verdad cortar con una tradición familiar y con una reelección entre filias políticas. Todavía hay más profundidad y se han ido con calma. Es importante, es una reforma constitucional, pero en la práctica es donde se va a notar realmente hasta dónde se llegó y cuál es la perspectiva. Claro, el mejor amigo del nepotismo es la hipocresía, ¿no? O sea, al final la palabra nepotismo es muy vaga. ¿Qué es nepotismo? ¿Hasta dónde puede llegar? Dice la reforma que es aquel parentesco hasta el cuarto grado. El cuarto grado son los primos hermanos. Y hay que recordar que hay municipios en el país donde, casi todos son primos, ¿no? Incluso hay batallas familiares y de poder entre primos. ¿Es lo que necesita el país definirlo de esa manera? Pues mira, en México creo que nos hemos guiado y en la política eso se ve muy claro por la costumbre, ¿no? Claro. Y creo que también el nepotismo, pues la gente lo ve como algo natural dentro de la política, como algo consustancial a la política, porque los lazos familiares pues a veces pesan más, o ha sido así, que el mérito, que la capacidad, que la experiencia en los puestos. Y creo que se ha convertido en esta parte de la costumbre, pero también creo que la reforma tiene la virtud, o la propuesta, ya la reforma aprobada por el Congreso, tiene la virtud de dar un paso, el primer paso, hacia una reforma más profunda, digamos, en el tema electoral, ¿no? O sea, tanto la parte del nepotismo, la parte de la reelección, pero también no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Claro. O sea, creo que se está dando este primer paso, pero vemos que también en las lides legislativas, se pone por lo menos un dique o un freno para que esto se vaya hasta el 2030, como decía Julieta, y en el 2027 vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también llama la atención la reacción de Morena, como partido de liderazgo de Morena, de decir, nosotros lo vamos a poner a nivel estatutario para que también sea un tema, si bien en la ley se pueda marcar que no entre de inmediato, pero sí es un tema que tenga que ver con la ética, con la moral, que tenga que ver con una cuestión más de vergüenza, ¿no? La misma presidenta Sheinbaum lo ha comentado, de que por qué ella lo considera que los familiares pues ya deberían abstenerse, ¿no?, de estar participando en esto. A ver, Enrique, la palabra nepotismo tiene una connotación, además de vaga, muy fuerte, ¿no? O sea, suena de inmediato que si eres familiar de un político no puedes ser un político tú. Y tenemos una constitución tan amplia en México, tan detallista, con tantos artículos, que hay muchos de ellos que incluso se contradicen. Una garantía individual plasmada en nuestra Constitución, que es vital para la democracia, es el derecho a votar y ser votado. Esta reforma limita una garantía individual de muchas personas que quieren ser votados. A ver, digamos que recuperando para la memoria lo que significa nepotismo, que era esta práctica de los papas,
que no podían heredar a hijos porque no era permitido que tuvieran hijos, le heredaban a los sobrinos, que son los nepotes, ¿no? Y así esta práctica de nombrar los cardenales o obispos o arzobispos se daba mucho en una época, digamos, oscura de la Iglesia Católica, ¿no? Eran los nepotes, los sobrinos, ¿no? Esto se retrotrae a una práctica política en México que evidentemente no solo se ocupa de los sobrinos, ¿no? Porque ante la realidad del panorama político, pues hoy cuando menos 6, 7 familias predominantes en la vida política nacional estarían en riesgo de cortar esta posibilidad de que otro familiar llegara al poder. Está el caso de Guerrero, está el caso de San Luis, está el caso de Zacatecas, pero dices bien cuando hablas de, a ver, ¿no? ¿Qué dice la norma? Porque si bien es cierto que hablan de presidencias municipales, gubernaturas, diputados, tal, pues yo también quiero ver qué está pasando con el nepotismo en la administración pública. Porque si revisamos cuánta gente se apellida, por ejemplo, Tadei, o cuánta gente se apellida como la presidenta de Morena, alcalde, o cuánto se apellidan Monreal, la administración pública, o Batres, ¿no? Pues se da uno cuenta. Ahora, hay un tema ahí que yo creo que es fundamental en lo que tú dices. El hecho de que yo tenga un papá que se dedica a la política y un hermano de mi papá, ¿por qué necesariamente me va a obstaculizar a mí, que tengo emoción social para servir y quiero dedicarme a la política? Claro. Entonces, me parece que los límites, ¿quién los va a marcar, no? Esa es una circunstancia que obedecerá más, digo yo, y creo que ahí fue clara la presidenta, al feeling político. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. No, pero eso ahí caes, Enrique, el feeling político, él va a ser quien yo quiera que sea y no será quien no quiera. O bueno, a ver, pero sí, a ver, hay una cosa que es, como abogado tú, de jure y de facto. De jure ya está. Ahora, de facto, pues entiéndalo como lo mandé. No va a ver bien el pueblo que en las próximas elecciones metan un pariente. Pues ya, si no quieres entenderlo, bueno, pues ahora sí que te lo halles, ¿no? Adelante. A ver, es que lo que tú dices a mí me parece fundamental. Una cosa es a lo que nos tienen acostumbrados a la herencia de cargos por los apellidos sin capacidades, y otra cosa es la capacidad que podría tener una familia completa para ejercer cualquier puesto o cargo. Y lo que aquí hemos visto, vámonos a Guerrero, es una familia queriendo gobernar sí o sí, sin capacidad. Entonces, Bueno, pero ¿de quién? ¿Del actual? ¿De quién quiere aspirar? del actual, estamos hablando del actual. Dicen que los crímenes del padre no son los del hijo. Para este ser caso, al claro, revés. sí, pero tampoco hemos visto Tampoco ha demostrado ningún mucho. ejemplar y no hemos visto nada diferente y vemos, o sea, recordemos un poco cómo llegó la hija de Salgado Macedonio a Pues porque él estaba impedido. Por eso, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la lucha con el INE? ¿Cómo fue el No. enfrentamiento con el INE? ¿Cómo amenazó No reportó unos gastos, a ir a hacer manifestaciones al presidente sí. del INE a su casa? O sea, recordemos Sí, eso. sí, sí. Entonces, fue terrible. Terrible. Entonces, una cosa es capacidad, y yo no veo mal que una familia completa tenga capacidad para gobernar. ¿Cómo cuál? O sea, pensemos. No, pues, échale la mesa. Vamos a pensar en los Ávila Camacho. La familia- Vamos a pensar A ver, en los Ávila Camacho. La familia O los de Cárdenas. Mazo. Hablando de la izquierda, la familia Cárdenas. Bueno, sí. Ejemplo, mi es un papá, buen O ejemplo. sea, Tata Cárdenas. un hermano de él. Bueno, gobernador El hijo, también, el nieto. Cuauhtémoc. Ahora Sí. Lázaro está como Los profesores. hijos. A ver, pero esto es una Es un ejemplo. familia, digamos, virtuosa de la Es política. buen ejemplo. Ahí Yo- no aplica. Yo pondría los Ávila Camacho. Me parece que Ahí nomás hubo dos. Dos hermanos y De Puebla y uno y presidente y otro lo presidente. mataron. Maximino. Sí, pero bueno, están pidiendo ejemplos, es lo que No, hay. pero bueno, a ver. No, hombre, Hay más, hay mucho Estás más. en un Mazo, supranivel. En el Estado de México. Abuelo, hijo y nieto. También. Pues mira, pone Enrique Pero un caso. bueno, con sus asegúnes. Pero pone yo un ahí caso no- muy interesante, mira, porque al final estamos en un país aún hoy democrático. La gente vota. ¿Por qué vota la gente? Por empatía, porque tiene recordación de un Convencimiento. nombre, por simpatía. Tener el nombre de una familia política en cierta demarcación socioeconómica, social, ya te trae un gane. Ah, sí, claro.
¿Me explico? Sí, o sea, ¿cómo no? Si yo me apellidara Juárez, Ya me te llamara dio Benito, voto. Pero para bien y gobierno para Oaxaca. mal, ¿eh? Pero para bien y para mal. Porque Claro. si lo hiciste bien, te trae un gane. Pero si lo hiciste mal, también te trae un mal recuerdo de lo que ya no quieres tener. Que eso es lo que impera hoy. Entonces Hoy. se necesitaba legislar. Si los resultados y la capacidad eran suficientes para que la gente dijera, no, esa familia gobierna muy mal. A mí Mira, me Rodrigo, como parece- dicen en a ver. Oaxaca, el que bailó que se siente. El que va- Claro. Bueno, sí, pero lo que dijo Rodrigo, Adelante, Julieta. me parece que es otro de los ingredientes y otro de los elementos que va a la psique ciudadana. Un ejemplo de ello, Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, hijo, obviamente, hoy legislador, él estaba en teatro, él estaba en otras materias. Alguien y el tipo tiene talento y es más allá de, tiene muy buen... Y él dijo que no papel iba a en ser Movimiento Ciudadano. político, Él ¿eh? dijo que Lo no. dijo siempre de joven. Pero el nombre pesó, Pablo. Y entonces, teniendo este nombre, es por herencia familiar y linaje político, te toca. Ahí la gente tiene otra simpatía. Quizá el ejemplo no quede tan enmarcado en el nepotismo, pero lo que tú dices me parece a mí que es muy razonable. La gente también ya se va por la costumbre y por el personaje. Y el personaje en este caso, en el linaje Luis Donaldo Colosio, pesó como sucedió, guardando las proporciones de la comparación, con los Cárdenas. Y a ver, al final hay que pensar de manera individualista, porque las garantías, los derechos, así son. Esto va a limitar a que muchas personas en el país, fíjense, hasta primos en el 4º grado, no puedan competir por una candidatura. Ahí va otra cosa de la reforma. Dice, si eres esposo, exesposo, cónyuge, no cónyuge, concubino, y escuchen esta aberración, pareja. ¿Qué es pareja? Claro. En los últimos 3 años no puede ser electo. ¿Qué es eso? O sea, Oye, y luego a ver cuánto dura la pareja, ¿no? exacto. No, o igual y puede haber, ¿por qué no el caso de ahora yo voy a ser candidato o candidata porque yo lo voy a hacer diferente a este carnal, ¿no? Lo hizo muy mal. O esto es como Pero- cuando te inhabilitaban a ejercer tu profesión después de haber dejado un cargo. Aunque lo dejaras muy bien, ¿no? Te dicen, bueno, usted ya dejó este cargo, ya no puede trabajar en esto en los próximos 10 años. Ay, ¿y ahora qué me dedico? Si esto estudié. Lo que Ahora, sirve. pero fíjense que el sistema político mexicano está muy hecho a la medida del nepotismo. Y a la disciplina. ¿No? Y Por porque- usos y costumbres, Sergio. por eso hay que ver, o sea, sí puede venir una iniciativa de la presidenta, pero se está topando con la realidad. Las estructuras partidistas siempre favorecieron, pues esto, o sea, la llegada de familias con tradición, con prestigio, con nexos, digamos, con caudillos de la revolución, de la independencia. Es decir, esas familias heráldicas con gran peso, las estructuras partidistas siempre les abrieron campo. Pero yo creo que Ahora. la reforma de la presidenta, perdón Sí, que me interrumpa, lleva nombre y apellido. De lo que no quiere ver y de las divisiones que hay dentro de su partido Ujú. y de lo que sí vamos a acabar viendo la próxima elección, porque ya lo mandaron dos Hasta periodos. el Sí, ya libró la intermedia. Lleva nombre y apellido. Pero hay que ver la capacidad del sistema ¿De quién político como tal, ahora con Morena, de poder aceptar y adaptarse a esto, porque no va a ser tan sencillo, ¿eh? Y miren, por ejemplo, hay algunas lagunas de la reforma que son bien interesantes. Dice, por ejemplo, no prohíbe a familiares que sean candidatos suplentes. Y esto abre la puerta, ¿qué? A la simulación. Sí, a los Juanitos. Sí, a los Juanitos. Totalmente claro. una práctica pues muy socorrida en México. Excluye de todas las restricciones al Poder Judicial. Estamos en una elección del Poder Judicial, a ellos no los van a tocar. Y mucho se criticó y fue motivo de la reforma. Claro, uno de los principales argumentos. Que era El también la nepotismo corrupción judicial, y el claro. nepotismo, Sí. ¿no? O sea, ahí van dos. Tercera, siguen vigente la posibilidad de interinatos o sustituciones dentro de un mismo grupo familiar, lo que va a permitir la continuidad de ciertas dinastías políticas. O sea, también la reforma trae este tipo de situaciones y lagunas que tarde o temprano pues, van a ser utilizadas, porque lo que no se prohíbe o lo que no está Está estipulado en la ley está permitido. A ver, aparte es muy interesante cómo la vida de pronto es mucha sátira, ¿no? Morena nace como un movimiento político interesante y dicen, aquí vamos a repartir las plurinominales por esa palabra que ahora está de moda, la insaculación, ¿no? Va a ser la tómbola y esto no va a ser de familias. Todos los que quieran y militan pueden llegar a ser, y fueron los casos muy famosos de aquellos que hasta moneros eran y ahora fueron diputados y ahora son formadores de grupos políticos. Pero cuando Morena se constituye como una institución política formal, se hace un partido político, no un movimiento, eso suena bonito, es un partido político.
Entonces, está sufriendo lo mismo que el partido más grande que ha tenido el país, que fue el PRI, sufrió tantas décadas, ¿no? Al final, la institucionalización de un partido político recae en el estándar mínimo de jerarquía. Se requiere para poder tener orden y tomar decisiones. Y es lo que estamos viviendo. Una cosa es lo que la presidenta impulsa, que por cierto, en la familia inmediata de la presidenta, aún hoy no hemos visto aspiraciones políticas, pero dentro del partido político... No, pero ¿qué tal del anterior? Pero pero ojo... Y del anterior. Pero esta idea nace del expresidente de la República. Él es el que inventa esta idea. Él es el que dice, va por tómbola, no por familias. Y nombró a todas las familias que dijeron en la mesa, menos a los Cárdenas. Ojo, o sea, es un momento bien interesante para nuestro país, porque estamos viendo esta pugna de, ya lo patearon para el 30, ya quieren por ahí jugar Zacatecas, ya quieren jugar San Luis Potosí, No, claro, ya quieren jugar Guerrero. Vamos a ver si se hace o no. Pero dentro de su mismo partido esto está sucediendo. Eso habla también de un, no digo, yo no hablaría de rompimiento, pero de que efectivamente al interior, no de Morena, sino de la coalición partidista que hoy en el legislativo tiene una mayoría, hay diferencias. Porque ¿qué pasa? Ellos mismos reconocen, y lo reconoce la presidenta, ¿no? El Verde tiene intereses y ya dicen de dónde, por la esposa, la senadora, con el gobernador San Luis Potosí. ¿Qué pasa si hay una decisión como dicen, ¿no? De no quitarle una coma a la iniciativa? Se va al 27. ¿Cuál es el riesgo para Morena? Pues no tener la mayoría en las iniciativas que... Y entonces es un riesgo calculado de la presidenta Sheinbaum. Es decir, igual la mandan hasta el 30, yo la mando el 27 y la mando con esta intención y voy a decirlo públicamente que yo estaría porque fue el 27. Pero pues también yo no puedo darme un balazo en el pie, ¿no? Porque quitar a Morena con todos sus legisladores en el Congreso, pues le significa un enorme problema para sacar adelante las iniciativas que vienen durante los próximos 5 años y medio. Y aquí se nos está olvidando algo que a mí me parece importante. El votante y el voto, ¿dónde quedan? Porque una cosa es que se postulen y otra cosa es que lleguen al poder. Claro. Y entonces... No, pues viste lo que dijo Saúl. No sé. Juega con el argumento. El pueblo si el pueblo lo demanda, yo digo, voy. ahí ya me imagino las colas ahí tocándole a la puerta. Claro, Ay, pero el queremos pueblo que sea algo lo están perdado. utilizando, sí. lo están utilizando de pretexto. Porque finalmente deberían de ser quien decida quién va a quedar en una boleta. Y ya lo están decidiendo desde una curul, desde un partido, desde el poder, desde un dedazo. Pero Están manipulando. Sí, Ahora exacto. Adelante. Bueno, no, respecto a eso. Y yo insisto que también definitivamente el mensaje para los electores será: no vas a votar por los mismos porque estamos ofreciendo vamos a ampliar la lente, vamos a abrir la lente. Pero, ¿qué creen? Prefiero votar por lo conocido y no por lo que no conozco. Y si esto resultó, pues mejor me quedo con eso. Ya ves, Claro. es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay. Y lo que tal vez es lógico que haya para competir una elección. Fíjate, ahora que está de moda hablar tanto de Estados Unidos, estamos haciendo el Mexican Dream, ¿no? Así como decía Uncle Sam, te toca a ti, es tú puedes ser candidato, candidato. No te tienes que apellidar Cárdenas, no te tienes que apellidar López Portillo, pueden ser candidatos. Pero hablando de ese American Dream, fíjate quiénes son los candidatos en Estados Unidos. Clinton, su esposa, Hillary Clinton. Hoy hay en el gabinete de Donald Trump otro Kennedy más. El hijo de Uno Bobby. más. Por eso, a ver, Claro. en Canadá Estamos aún hablando no de ellos gobierna. gobernaron, no se nos olvide, en la década de los 60. Pero eso, Pero siguen de todos modos, en el son imaginario dinastías. colectivo. Eso sí, Son es dinastías. Aprovecha el Ajá, apellido, siguen es otro en el tema. imaginario Pues colectivo. como lo de Colosio también, porque Colosio no empujó a su hijo a que No, fuera. claro que no, por eso mencioné hace rato. Entonces, esa importancia de un apellido. Romper la inmediatez, rompe el nepotismo. Creo que ese es el debate, ¿no? O sea, es Justin Trudeau, primer ministro en Canadá, porque pues, el aeropuerto se llama como su papá, nada más, ¿no? sí. ¿Es nepotismo o no es nepotismo? Bueno, aquí te están diciendo, es que solo es nepotismo cuando es el periodo inmediato. O sea, tú le heredas el poder inmediatamente acá. Pues ve lo que está diciendo el intento de gobernador de Guerrero, Salgado. Hay toro para rato. Están diciendo, no se preocupen, en 6 voy yo. Sí. Y aparte, las encuestas me favorecen. Y ahí regreso. Y el votante, Claro. o sea, Es muy fácil. Ya es A ver, Pablo, descarado. A ver, es muy fácil empujar desde el poder a alguien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes todos los elementos para hacerlo. Y porque tampoco hay otra opción. No es igual que alguien dispute el poder a un hermano del actual gobernador, porque el gobernador tiene
cualquier gobernador tiene mano Claro. de ayudar Y y de acercar, Sí. y De 20 empujar. cosas, de empujar Y ahí- políticamente a quien quiere. A ver, pero Ya- a ver, la neta en Por la eso mesa, yo la decía, neta. A ver, sí. decías algo muy interesante. Sí. También traen los negativos, ¿eh? Por supuesto. A ver, y más en el mundo hipercomunicado que Actual, vivimos hoy, sí. donde las redes sociales pues, comunican más allá de los filtros y los monopolios, también tú quieres heredarle el trono a tu hijo, también trae todos tus negativos. O sea, trae aparejado una de dos, y lo voy a decir con Sí. algo, voy a intentar ser claro. O un control antidemocrático detestable, o legitimidad y popularidad, ¿eh? Y hay una cuestión que va muy ligada al nepotismo, que es el caciquismo. O sea, Claro. digamos, ya el patrimonialismo, por ejemplo, en el caso de Guerrero, es mi estado, es mi tierra, y yo yo la aquí- merezco, ¿no? O sea, y yo me voy a quedar con ella, haya Bueno, sido y haya oye, como desde haya los sido, lo voy a tiempos de hacer, Rubén ¿no? Figueroa. Sí, y entonces ahí también vienen, justamente hablando de los negativos, pues las relaciones ahí con grupos de poder, digamos, no formales. Qué o cuidadoso, formales, qué cuidadoso ¿no? es. Muy organizados. nombres. Muy organizados, pero realmente peligrosos y nocivos, pero que le sirven, digamos, al poder, ¿no? O a esta intención de apropiarse de un Estado como si fuera su rancho. Sí, sí. Entonces, hay una línea muy delgada. Patrimonialista la visión. Totalmente. Entonces, el nepotismo también trae ese tema del caciquismo, ¿no? Por Lo Por eso, podemos yo, ver en por eso varias yo- por eso yo partes del decía que país. es todo, bueno, seguramente la narrativa es tan fuerte y se queda en un rango de narrativa, porque la perspectiva es una reforma electoral que merezca los tiempos, que esté en el contexto, que obedezca las coyunturas, pero si vas a entrarle a una reforma electoral, entras desde ahora, no te quedas hasta el 30. Pero a ver, el fondo es interesante porque el otro día yo platicaba con un analista y me decía, estamos regresando al siglo XX. Yo le decía, no entiendo si lo dices positiva o negativamente, ¿no? Habrá quien lo vea positivo y habrá quien lo diga negativo, pero... Depende del día. Exacto. ¿O cómo te fue? ¿O el año? O la década del siglo XX, exacto. Pero a ver, está construyendo Morena su propio corporativismo. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual un partido político construye unidad y construye institución. Y entonces la presidenta, yo lo veo positivo, está rompiendo con estos viejos esquemas, diciendo, por ahí no va a ser, no vamos a construir a los nuevos príncipes, duques y varones de la política mexicana. Y el tiro está saliendo un tanto por la culata, ¿eh? Porque aparte aparejan en esta reforma otro término que tiene mucha historia en nuestro país, que es la reelección. Y hay que recordar que en el año 2009 se debatió con mucha fuerza, y por cierto, uno de los principales impulsores de esto fue la izquierda mexicana, que los diputados, los senadores y los alcaldes puedan reelegirse. No los titulares del Ejecutivo en gobernaturas, Sí. ni en la presidencia de la República. Y no me parece mal. A mí tampoco, A ver, me parece que... el resultado ex post de esa reforma es muchos municipios, sobre todo capitales, con mucho mayor crecimiento por planes de trabajo a 6 años. Y una alternancia fuertísima y la evaluación aquí. O sea, fue positiva en muchos sentidos, la reelección también. Yo creo Y que eso sí, se acaba de un tajo, ¿eh? Porque acaba, es decir, la historia de los legisladores, en el caso de los diputados, que están 3 años, entre que llegan y se da la curva de aprendizaje, se echan año y medio y tienen luego año y medio para trabajar. ¿A qué obligaba la reelección? Bueno, permitía tener legisladores con una carrera parlamentaria y a hacer bien su trabajo, podían a regresar a pedir el voto. Claro. ¿Sí? Y eso era un factor importante. Me parece que yo esa no la quitaba. Y la de los presidentes. Es decir, yo lo que quitaba es el que metan a sus parientes, pero si el cuate lo está haciendo bien, Aparejar como una si con tuviéramos otra. tantos También políticos tienes- que lo Claro. hicieran bien. Es que ¿no? aparejar una con otra. Dijeron, a ver, la fórmula en México está haciendo esta. Tú eres alcalde o alcaldesa, te eliges, te reeliges y luego va tu pareja. Pues no estás hablando de 3, estás hablando de 12 años. Pero es un argumento absolutamente falaz. Y ahí entra a veces el más vale, ¿cómo dicen? Malo por conocido. que Malo bueno por conocido. Pero algo que yo pondría en la mesa bueno que me parece por muy conocer. interesante es quién le echó para atrás a la presidenta su reforma. El Partido Verde y el Partido del Trabajo. O la patearon, ¿no? Pero el Pero Partido del Trabajo no tiene... A ver, ¿qué? ahí hay un mensaje muy claro también. Sí, ¿no? sí, O sea, sí, ¿quiénes lo blindaron. dijeron esto no va? Y Ay, hubieran hecho eso con la judicial, ¿no? claro. La verdad, o sea, hubiera quedado muy bien decir, a ver, Totalmente. ¿Con la policía? no, La pues, judicial. No, Ah, bueno, ok. no me pasó. Pues a ver, sí, venga la reforma, pero en términos
jurídico se dice vacatio legis, quiere decir, le doy una vacación legislativa para que entre en vigor. Ya es una ley vigente, pero vamos a empezar a aplicarla a partir de tal fecha. Sí sirve darle un poquito de espacio, sí baja los ánimos. No están diciendo quienes motivaron y cabildearon que esto no sucediera, sobre todo el Verde Ecologista, que tuvo un papel, creo que yo por primera vez en mucho tiempo, digno, porque se mostró como partido y como bancada. No fue salamero detrás de la elección y de los votos de quien le manda, como ha sido a lo largo de distintos sexenios, no solamente de muchos. Pues fue la primera vez que dijimos, esto no nos interesa, sí que suceda, pero más adelante. Cocinémoslos a fuego lento a quien haya mandado la reforma. No reventemos ahorita nuestra unidad. Ahí Qué sí, como bonito dice, hubiera no sido ser la rico. judicial. No ser rico. bueno, Qué Me parece- bonito me hubiera sido parece la sospechoso. judicial. No tener una elección en menos de 100 días judicial. Hubiera sido más útil. Cocinarla a fuego lento. Claro. Nadie niega la necesidad de una reforma judicial. Pero nos Yo vamos. lo que quiero ver es, quiero ver ese día. Quiero ver ese día y quiero ver pues los 500 nombres que te va a tocar elegir. Por ejemplo, si viste un estado como el Estado de México, por su densidad poblacional, Ciudad van a de ser México muchos también. cargos los que estén, y federales también, pues te va a tocar escoger federales. Va a haber algunos que tengan hasta 89 nombres, alguna de las boletas. Se van a tener que hacer exámenes de ADN. No, pero es que a ver... Sin partido político, con nombre completo, con ningún distintivo, pero deja el Estado de México, deja la Ciudad de México. Veracruz, fíjense. No, yo hablo Veracruz- de la cantidad de Pero nombres. ahí te va, Ahora, ahí te va. a Veracruz ver. va a elegir jueces y juezas, magistrados, Sí, sí. ministros, los locales, Michoacán. y además alcaldes y diputados. En lugares que son así que todos Y, son familiares. y ahí les va el tiro. Vas a llegar a una caseta y dices, hoy voy a venir en Veracruz a votar por mi alcalde o alcaldesa. Y también pásame la de los jueces. Oiga, es que no es la misma caseta, la misma casilla. La casilla judicial está allá. Sí, una locura. Una logística. Entonces, imagínate Y lo se que van a el- tardar como 10 lo que el minutos Instituto en Nacional votar cada uno. Electoral Sí, la complicación. tiene de que hacer. ¿Cuántas? Yo no sé si sacaron el cálculo. Tú que eres experto en esos temas, Sergio. En estas boletas en los que va a haber cantidad de nombres, el tiempo que el les tiempo va a llevar. promedio, si los horarios van a ser los mismos que una elección normal, que será de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Y dará tiempo? Porque Fíjate- luego la fíjate normal que no da tiempo. los ejercicios y que he te hecho en- tardas, creo que 3 minutos Los por ejercicios persona. que he hecho en línea hablan de 8 a 15 Más o minutos menos. por persona. Bueno, a a mí ver. se me hace muy corto O sea, el tiempo, en lo cual que yo 4 creo ya que te va a llevas llevar una a hora. ¿Cuántas boletas y cuántas por lo posibilidades menos, de voto por tienes? lo menos 6 boletas. Por eso, quienes entonces, en menos menos en van a 50 votos. personas ya te llevaste 10 horas y media. En 50 personas. Pero ojalá vayan 50 personas. Ese es el reto. A ver, pero mira, Julieta Ajá. toca un tema muy importante, Sí. ¿no? La reforma participación. judicial, que por cierto, claro que está concatenada a cualquier otra reforma constitucional, porque al final, si una persona que tiene y ejerce una garantía individual del derecho a ser votado en México, lo que hablábamos antes, dice, pues a mí no me permite esta reforma ser votado, me voy a amparar. ¿Quién te otorga o te niega el amparo? Pues los jueces, es lo que está en juego, ¿no? O sea, al final es la democracia misma en nuestro país. Pero las elecciones se ganan y valen con un voto, ¿eh? Es en la democracia, el voto de una lavandera decide el destino. Creo que de lo que un está en país. juego no es si la elección va a ser exitosa en términos electorales o no, porque lo va a hacer, con que vote una persona ya está. lo es. Sí, claro. Más bien hay que voltear a ver. Pero eso ya es- más bien eso no es éxito, eso es validez. Éxito es Sí. que la gente salga a votar. Pero mira, en términos, pero eso ya es muy subjetivo, ¿no? O sea, ¿qué tanta gente tiene que salir a votar para que tú la consideres exitosa o no? Más bien, si es válida, es exitosa. Tiene un resultado, es exitoso. Más bien, hay que voltear a ver el Instituto Nacional Electoral. Hace un año, un añito nada más, estaba marchando la gente en la calle defendiendo un instituto que tenía una posible reforma constitucional encima para prácticamente desaparecer como existe. Hoy va a ser, de nueva cuenta, porque por cierto son los ciudadanos y las ciudadanas quienes organizan las elecciones, el garante de una elección que va a impactar en un cambio de régimen y constitucional en nuestro país. ¿Qué va a hacer del INE? Así es. Pues para allá va la peligrosísimo. reforma. O sea, digamos, siempre en el centro de la reforma o posible reforma electoral está el INE. Claro. Y yo creo que también a la hora que venga el reparto de culpas después de la elección, pues el INE va a ser uno de los primeros, a lo mejor, Históricamente va a que haber va a ahí recibir una- ahí. Más otros, digamos, más otros actores políticos que ha habido una descoordinación brutal en el tema de la elección judicial, ¿no? Pero sí, todo apunta a que el INE, como lo conocemos, pues va a modificarse Sí, radicalmente, claro. ¿no? Yo creo que el símbolo
de estos tiempos, en términos de lo que ha sido la reforma judicial, si la pudiéramos iconográficamente definir, sería una tómbola. Ese es la imagen de de la reforma más importante del Poder Judicial en la historia. Cedillo lo hizo. Quitó a los ministros, creó el Consejo de la Judicatura. Pero este tema, la 12ª economía del mundo, decidir quiénes pueden ser ministros de la Suprema Corte a partir de un proceso de tómbola, ese es terrible. Y falta la tómbola del INE. ¿eh? Bueno. Pero esa es la esencia misma del obradorismo. Eso es. Esa palabra. Cuando revises una tómbola. Es el Mexican Dream. Sí, tú puedes ser ministro. Tú puedes ser ministro. Tú puedes ser ministro. Compra la Lotería Nacional, no inventes, ¿no? Es que yo no tengo 5 vecinos. Y una boleta muy parecida a lo del Mena. Claro, algo habrás hecho mal que no te recomiendan. Y sin darte cuenta. 5 vecinos, un promedio de 8 y un ensayo de 2 cuartillas. A mí me preocupa lo que leía yo de los errores que han detectado al momento de imprimir las boletas. Que entonces dicen que la elección no se podría llevar a cabo el 1 de junio, que es la fecha que tienen puesta, pero que tienen que corregirla, el costo que tiene, la cantidad de boletas, o no. Ahora, como todos no nos conocemos, da igual si se apellida Pérez González o González Pérez. Ya no hay chance de que sea yo soy el juez de AMLO. No, ya y el No, de hecho los No, ya no, lineamientos eso ya no. no lo permiten. No Los puede sobrenombres ni famosos. sobrenombres. No, pues imagínate, tendríamos ministro, vota por mí, soy el señor justicia. El ángel de la justicia. El ángel de la justicia. Claro, la ministra del pueblo. eres el alí de la libertad y de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta serie de errores, con el tiempo que queda y con lo poco conocidos que son y lo que nos va a costar? El reto es ese. Adelante con tu reporte. Platicábamos, Digo, Sergio. lo triste es que esto ya se presta a choteo. O sea, Claro. Pues ahora realmente mismo. ya la elección judicial, con todo lo que pasó con las listas que aparecían, desaparecían y demás, y que ha obligado, por ejemplo, que nada más estén imprimiendo en este momento lo que tiene que ver con ministros, ministras y lo que son los magistrados a la sala superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, ¿no? Sí. Lo demás todavía está por verse. Y todavía está por verse porque se sigue revisando el nombre, el cargo al que va, el estado o adscripción a la que viene, porque ahora son, ¿cómo se llaman? De justicia, los de Distritos justicia electorales judiciales. Sí, ¿no? O sea, sí, ya sí, cambió, claro. digamos, eso. Y lo que va a hacer el INE en los próximos días va a ser también para poder casar, digamos, los nombres de los candidatos con la geografía electoral que le corresponda y ser equitativo y no generar algún tipo de problema, va a ser una insaculación también. O sea, van a poner las pelotitas a jugar para que vayan los nombres en el lugar correcto. Mira, eso es, yo pienso, la 12ª economía del mundo haciendo eso, me parece terrible. Yo me quedaría en este tema con lo que decía Rodrigo. No lo ves así porque suena muy feo. No. ¿Qué necesidad de haberlo hecho tan deprisa? Pues sí. Bueno, lo que pasa es que es una necesidad política, no jurídica. Y voy a aprovechar esa palabra. Esta va a ser la primera elección en la historia de México Y los costos. cuyos candidatos y candidatas son todos abogados. Así es. Todos abogados. ¿Saben la cantidad de impugnaciones que va a haber en torno a la elección? Es que Todas. nunca se ha visto eso. Y es Bueno, más, sí, las de están razón, no lo había preparando pensado, ya pero es un- antes de que sea la elección. O sea, todo va a acabar en el Tribunal Electoral. Ese magnífico tribunal que ahora se inventa facultades y próximamente va a decidir hasta quién gana en el partido América Chivas. Ese magnífico tribunal electoral que ya hace más que electoral. Pues imagínense la cantidad de asuntos que va a haber. O sea, muchos de los candidatos y va a saturar candidatas eso. están diciendo, ¿el voto? ¿Yo? ¿Así? No, aquí va a ganar el que mejor litigue. Vaya, y esto para el 1 de junio. A mí me parece que la elección sí es un reto. Es un reto para todo el mundo, ciudadanos, para el mismo INE. Los costos van a ser altos, pero me parece que es un ejercicio interesante pese a la logística y pese a que los nombres que aparecieron y que uno de los comités ya no eligió. En fin, todo esto, pese a todo ello, me parece que habrá que esperar. A lo mejor en el 27 se puede dar otra sorpresa, ¿no? Bueno, un buen momento para ser mexicano y querer ser juez. Y también para ser mexicano y ser abogado de lo familiar, porque vaya que va a haber jugosos divorcios en torno a las elecciones del 2030, ¿no? A mis amigos abogados, si dicen, bueno, ¿qué hago? Pues prepara divorcios express para ser candidato o candidata
en el 2030. Ahí está. Y mira, yo, por ejemplo, difiero contigo. A mí me parece A ver. un gran error esta elección, porque para mí es cuestión de capacidades, no de popularidad ni de que te conozcan o no. Porque la gente, mucha gente, la mayoría, si va a votar por el que está en la boleta que... ¿Cómo sabes que lo conoces No, y que claro, sabes la claro. capacidad que tiene? Ay, a ver, creo que- si Pero no, mira, no es que conocen. es que Ve, tienes esto, ya lo tienes en el panorama, ya qué Pero haces miren, con nadie, eso. gana, Pregúntale- nadie gana con un proceso de baja calidad. No, bueno, O sea, ok, yo- a ver, yo en términos creo que eso- cualitativos, No, no, pero, de calidad pero de la digamos, vida política. Sergio. teníamos un IFE, luego un INE que venía en línea ascendente con retos importantes. La elección del año pasado fue la más grande, digamos, en la historia compleja del país. Y ahora de repente a lo mejor se van a bajar varios escalones en cuanto a la calidad. Pues sí, la del calidad de la proceso. vida política. Lo que va a tener impactos, digamos, en la democracia No, electoral, pero también lo en más la grave en la composición de quienes ocupen los cargos en el Poder Judicial. No, de la y luego Federación. otros temas. Porque, a ver, el tema de la inversión extranjera, el tema de los tratados. todo lo que viene a no, partir de bueno. eso. Y te voy a decir algo de lo que decía Pablo. ¿Y por quién vas a votar si no conoces? Tú párate en el metro, ¿sí? En cualquiera, y haz una encuesta ahí rapidita, ¿no? ¿Quién es su diputado? No, por supuesto. Vamos a ver, ¿quién es su diputado? Sí, por supuesto. ¿Quién te Y bueno, representa distritalmente? ¿Quién es tu diputado? No lo sabes. A ver, Pero si eso no lo saben, ¿Quién ¿cómo es- vas a quién es saber tu a quién vas a juez? poner a elegir la justicia? Pero en este igual que los país? diputados. ¿Y en qué momento decidieron que tenía mira que ser que- alguien bueno. que no, o sea, que es popular la decisión cuando esto es de capacidades? Pero a ver, es igual que los diputados, se trata de una estrategia de movilización política. Esos son los Sí. que van a ganar y las que van a ganar. Quien tenga más movilización del voto. ¿Y quién va a Y poner está a bien. esos, A ver, esos creo que no ganadores? hay que negar que en nuestro país, y alguna vez lo dije en esta mesa, este gran letrero que yo vi cuando era estudiante afuera del penal de Santa Marta, Catitla, que dice: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, sino la pobreza. También es una realidad que el Poder Judicial de nuestro país se despegó completamente de su labor social. Es una realidad, sí hay corrupción, sí Nunca ha apagan sido los cercano. pobres, no es cercano. Y esto responde también a un pleito político, y aunque no le va a gustar a muchas personas lo que voy a decir, tuvo consecuencias la actuación política del actual presidente de la Suprema Corte. Totalmente. Definitivamente. Totalmente. Pelearte políticamente con Sí, el presidente como sí. lo hizo fue un terreno que tuvo consecuencias brutales. Yo creo que Hay ahí están, que ahí saber están. discernir entre la división de poderes y el contrapeso de poderes y la politiquería. bueno, sí, pero a ver, también el que no te levantes de un lugar siendo una mujer y siendo representante también de un poder soberano y autónomo, que los poderes son soberanos y autónomos en Sí, la ingeniería se del Estado plantó, mexicano. También se plantó y no se dejó. Enrique. Bueno, pues Pero- es que pero el perdón, mensaje como no es por qué ese. también, Pero el ¿no? mensaje- el Y si mensaje no también es hay ese. un tema ahí de visceralidad, Rodrigo. No, yo no justifico una ni otra, pero a ver, las batallas se miden después de peleadas. Exitosas o no exitosas. Nadie dice qué buena pelea tuvimos, nos mataron a todo el ejército, pero lo hicimos con dignidad. ¿Pero querías ver un poder judicial alineado a lo que quería López Obrador? No, pero son cosas distintas. Hoy estamos viviendo también las consecuencias de un pleito político entre la presidencia y personalizado. Entre la presidencia de la que fue Suprema lo más Corte y el grave presidente de la República. de todo. Y ganó el más fuerte. Bueno, ganó el poder hegemónico. Ganó el que más es fuerte. El ejecutivo. Porque sí hubo una la apuesta, tradición mexicana. sí hubo una manifestación social en las calles a favor de la presidenta de la Suprema Corte, pero ganó una mayoría apabullante en la elección. Y eso es una realidad. ¿O la aplastó el poder? También. Yo lo vería de ese lado. También. Porque yo estoy muy de acuerdo. Qué mal cálculo. El poder judicial siempre ha sido lejano a la gente. Y ha hecho un trabajo cuestionable en ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que se tuviera que haber sometido pero a lo que fíjate. López Obrador quería, ¿eh? Hay un problema con el Poder Judicial que siempre, cuando yo estuve ahí, me tocó crear el canal judicial de televisión, ahora Justicia TV. Yo platicaba con los ministros, decía, es que ustedes son actores políticos relevantes. Claro que y lo son. tienen que ser parte del paisaje cotidiano para los mexicanos. Y este medio les va a ayudar o los va a tratar de acercar a eso. Jamás se asumieron como los actores políticos que son y que tienen que actuar y debieron de actuar, y en este caso la presidenta y el resto de los ministros, como actores políticos. Claro. Y cuando tú te metes a la política y te metes con Sansón a las patadas, en este caso, pues vas a tener consecuencias Bueno, políticas y y- más de ¿Y dónde hay un concepto de dignidad
profesional, política También. y legal. Porque el hecho de que si te metes en este pleito vas a salir perdiendo y vas a tener una derrota política, eso no te exime de la obligación moral que tienes de pelearla. Estoy de acuerdo. Pero, a ver, Pero lo haces con una estrategia Exactamente. y lo haces con una visión. Bueno, ese es otro tema. aventó al Que Poder pueda, Judicial que pueda para haber enfrente. fallado la estrategia. No hubo Es que no la estrategia. tenías. No, perdón, aventó al poder, la ministra presidenta aventó al Poder Judicial de frente. Pues mira, también le aventaron el carro de frente, le, ¿no? llegó le llegó el aplauso en la escalera y es le muy gustó. es muy difícil. Tú lo sabes, Rodrigo. Sí, fue choque de trenes. Enfrentarse, Fue choque de trenes. enfrentarte al poder Totalmente. es muy difícil en un país Con como un México. personaje como el Y expresidente. bueno, y en un personaje, en el presidente más poderoso de la historia de este país. Mira, ¿no? estaba escuchando hoy Historia en la reciente, mañana sí, una claro. declaración de la presidenta, dado que fue la reunión de seguridad en Washington. Por cierto, me gustó mucho el mensaje de la presidenta, ¿no? Sí, sí, Con bien. mucha dignidad. Muy bien, Tú sí. dices la palabra dignidad. Con mucha entereza, con mucha soberanía, pero con mucha inteligencia. Dice la presidenta, cabeza fría y esperar buenos Sí, resultados. claro. Ella sabe lo que se está enfrentando. No está aventando el país por delante, ¿eh? No. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo eso. Eso fue lo que sucedió. Yo estoy de acuerdo contigo. Y Me también- parece que- Grave error de El- cálculo. Eso aceleró los tiempos de una reforma que, a mi parecer, era inevitable en México. Pero no así ni Pero ni esas- gradual. ni- Pero de esa gradual. manera. Fíjate, hoy sería muy interesante antes de salir a votar. Ya no va a haber tiempo. Línea ahora tiene que jugar a la pedagogía electoral que tiene construyendo en México 30 años, pero ahora judicial en 100 días. A mí me interesaría mucho saber de las personas que están participando en esta elección judicial, ¿cuántas vienen del Poder Judicial? O sea, ¿cuántas son Zapirán Jiménez o Lascano o Bello o Reiná? Y dicen, pues yo no vengo de una familia de estirpe judicial, pero he trabajado aquí 20 años y gracias a esto conozco, tengo la oportunidad. No nos va a dar tiempo de eso. Tal vez suponemos que es gente preparada porque tuvieron un mínimo, pero el tiempo hubiera Y llegado. estás hablando de acá, de la metrópoli, ¿no? De la zona metropolitana, de las Imagínate. capitales. Vete a los los municipios donde va a haber los jueces que les toque ver los temas ahí. Ahí va a ser donde. ¿sí? No, y donde además han vivido las injusticias en carne propia, donde además saben que tienen un poder judicial lejano allá en la capital, donde la injusticia está aquí y donde finalmente les da igual quien quieren, lo que quieren es que les arreglen su bronca. Y eso no ha pasado históricamente. Y muy Sí. posiblemente ajenos al tema y ajenos a todo lo que ya dijimos. No nos podemos ir con la fácil de, pues es que no van a salir porque no lo sabemos. Claro. Todo puede suceder. Y ojo, y tal vez cercarnos, aunque no quieran, al crimen organizado. Absolutamente, ese Es es un un tema mayor, factor ¿no? Es un tema mayor que O sea al, grave, capital, o al poco. al gran capital, a la gente de poder, económica. Y que muchas veces el crimen organizado les ha Intereses resuelto non más gratos. que todo el Estado. Ya lo hemos comentado. Pues viene ya la elección judicial. La no reelección se acaba en México otra vez. Fíjate, tenía razón esta persona que me dijo, estamos regresando al siglo XX. Ahora ya no es la Revolución Mexicana, ahora es la cuarta transformación y la no reelección y el nepotismo, pero hasta el 2030. Sí, bueno, porque además, de todos modos, a pesar de que fuera en el Es cuando se 2027, va la presidencia. Se va. o sea, es como muy naif pensar de vaya a hacer una reforma para que funcione. Debería ser hoy. Debería de ser hoy. Y yo sí dividiría en si tu familia es muy capaz, bienvenidos al poder. Pero ¿por qué si tu familia se apellida así tiene que heredar? ¿Y por qué en el 2027 eso debería de ser un decreto constitucional para mañana? No para el 2027 ni para el 2030. O sea, Entonces, están haciendo las estamos cosas nada ahora. más haciendo qué hacemos. Va a entrar en funciones cuando la presidenta Ya. Ya no. vaya de salida. Así es. Sí. Totalmente. Ya no lo va a ver. Pues bueno, nos enteraremos ya en unos días quiénes son los candidatos y candidatas Ahí a ya. jueces con claridad. Que Cómo no vamos a conoceremos, votar. por supuesto. Hay que votar por quienes van a decidir Sí, hay sobre que el hacerlo, patrimonio y la está. libertad de las personas. Nada más, ¿no? Pues yo creo que como periodistas debemos de experimentar la elección, ¿no? Y si Sí, usted... Por lo menos para Claro, vivirle claro. toda la comunidad. Y para ver si conocemos a alguien en la boleta. Claro, a ver, y si quieren ser políticos, son políticos futuros, no se casen, no tengas hijos, déjale de hablar a tus Sobre primos. todo con familias de Deslíndese. poder. Si eres de Deslíndense. China, Nuevo León, ya valiste, todos son tus primos, no se puede más. Sí, ni sí, hablar. si eres de un lugar chico también, porque necesariamente vas, me refiero a un municipio, Claro. necesariamente vas a Todos son coincidir. parientes. Hay ¿no? que tejer la claro, estrategia. Y con la gravedad de que esto es la Constitución, es la norma máxima.
No es una ley que requiere solamente una mayoría simple para cambiarla. Cambiar la Constitución en otro escenario político que lo volverá a vivir nuestro país. Esto no es sostenible. Habrá tarde o temprano alternancia porque al final seguimos siendo hoy un país democrático. Cambiar esto va a tomar muchísimo tiempo, muchísimos acuerdos y hay que hacernos a la idea de que es la nueva realidad en el siglo XX, XXI. 21. Y hay que 19, 21. Flashback 20. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. En una sesión más del Consejo y esperamos que nos manden por redes sociales a través de nuestro portal de internet también sus comentarios, que lean este análisis y las notas que publicamos, que vean nuestro impreso y estamos pendientes también de recibir su consejo. Muchas gracias.